to begin our meeting in prayer? ¿Alguien podría ser tan amable de comenzar nuestra reunión en oración? El hermano Ricardo Jara dice que él puede. Adelante, hermano. Yo puedo orar, hermanos. Bien. Bien, oremos. Buen Dios, Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos das esta buena oportunidad, Señor, de aprender de tu palabra, de ser expuesto a ella, de poder conocerte más a través de un entendimiento mejor, más preciso, más profundo de tu buena y preciosa palabra. Quiero orar, Señor, por nuestro hermano, por el profesor, para que tú también seas guiándole, dándole sabiduría, Señor, para compartir, para enseñarnos. Y a nosotros, Señor, quienes escuchamos, danos una mente y un corazón dispuestos para poder aprender. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Amen. Yeah. Gracias, hermano. It's such a joy to be back with everyone. Gracias, hermano. Es un gozo estar aquí de nuevo con ustedes. And I kind of like our schedule that we have a moment in the middle of the week to catch our breath between classes. Me gusta nuestro horario porque tenemos un momento a mitad de semana para tomar un respiro entre las clases. And as I mentioned, we're beginning this very important class on the relationship between the two testaments. Y como mencioné, estamos empezando esta clase muy importante sobre la relación entre los dos testamentos At a very foundational basis. en aspectos muy básicos, fundacionales. And that basic place is we take the two words involved in the testaments. Y ese aspecto básico es comenzar con las dos palabras envueltas en los dos testamentos. That first word, new and old, which is where we are right now, new and old. Las primeras palabras, nuevo y antiguo. And then we'll move on to talk about the term testaments. Y luego vamos a avanzar hacia el término testamentos. And actually, this is a good place for a moment, Alex, to stay on this slide. Thank you, brother. We need to remember that the way the scriptures look at new and old is very different than the way we do in our culture. Tenemos que recordar que la manera en que la escritura considera lo nuevo y lo viejo, los términos, es muy distinto a como lo considera nuestra cultura. Perhaps no culture in the history of humanity has had more of a tendency to downplay the old than contemporary culture. Quizá ninguna cultura en la historia ha tenido la tendencia de nuestra cultura actual de desechar lo viejo. As I mentioned, brothers, right now I'm working as a chaplain, working with elderly people, most of whom are relatively close to dying. Como les mencioné, yo estoy trabajando como capellán con personas que tienen ya su edad y muchos de ellos están cercanos a la muerte. And in one of the trainings I had for my work, there was an interesting observation today. Y en uno de los entrenamientos para mi trabajo hubo una observación interesante hoy día. That there is probably less respect given to older humans than ever before in the history of humanity. Que probablemente hoy hay menos respeto hacia las personas ancianas que en todo el resto de la historia de la humanidad. Now, praise God, to some extent, that's not as true of Latin culture. I understand. Gracias a Dios que hasta cierto punto eso no es tan cierto en la cultura latina, hasta donde entiendo. And even now, I would say of the patients who I see getting the most loving support from their families, most of them are Latin in background. Incluso diría ahora que la mayoría de los pacientes que están recibiendo más apoyo de sus familias tienen un trasfondo latino. But still, there's that universal tendency in our hemisphere to think the new is better and forget the old. Pero todavía hay una tendencia en nuestro hemisferio de pensar que lo nuevo es mejor que lo antiguo. But now,
as we'll continue to see, the scripture does make distinction between new and old. Ahora, como vamos a seguir viendo, la escritura hace una distinción entre lo nuevo y lo antiguo, But it's much closer to our term, and I believe you have a similar term in Spanish, the term renewal. Renewal, más- yeah. pero es más cercano a nuestro término, que creo que ustedes lo tienen en español, el término renovación. And so what was beautiful in the old is being restored as part of the new. De manera que lo que era hermoso en lo antiguo es restaurado en lo nuevo. And to introduce ourselves to this biblical understanding of new and old, we looked at 1 John. Para introducirnos en este entendimiento bíblico de lo nuevo y lo antiguo, miramos a Primera de Juan. And Pastor Alex, if you could advance the slides a few for me, please. Okay, is that Yeah. okay? That was the passage that we looked at, okay? Es el pasaje que revisamos. But I think we can go to the next slide because we'd already answered several of the questions, okay? And to summarize, what would someone like to summarize? We answered the first three questions. Would someone like to summarize the basic observations we saw about old and new in this passage? Nosotros vimos las tres primeras preguntas. ¿Alguien podría resumir lo que conversamos y concluimos sobre lo visto en este pasaje de Primera de Juan? Okay. Could anyone summarize that for me, please? Like, in what sense is it old? In what sense is it new to love one another? ¿Alguien podría resumirlo, por favor? ¿En qué sentido hablamos de antiguo y en qué sentido hablamos de nuevo? Cuando hablamos del mandamiento de amarse unos a otros. Anímense, amados hermanos. Mhm. ¿Alguien? Please, yeah. Por Pastor, favor. Sí, por acá, Franco Jardo. Franco, Puede- bendiciones. Bendiciones, pastor. Puede ser que antiguo, o sea, no es nuevo mandamiento porque ya estaba dado en el Antiguo Testamento, pero en el sentido de que debemos amar como Cristo. Ujú. Yeah. The If you student could please says- translate for me then, yeah. Mhm. Okay, Yeah. yes. He says that it is not completely new because it was given in the Old Testament, but it is new in the sense that we have to love like Christ does. Yeah, well said, my friend. I see you're speaking for a whole church, so I'm glad that you answered so well. Dice, bien dicho, mi amigo, veo que hablas como en nombre de una iglesia, así que me alegra que hayas contestado también. Praise God. But Gloria a so Dios. to summarize, this is nothing new. God gave this commandment at the beginning. Para resumir, esto no es nuevo en el sentido de que Dios dio este mandamiento desde el comienzo, no es nuevo en absoluto. But it's renewed now that we see the unbelievable love of our Savior that is a pattern for us. Pero es renovado en el sentido de que vemos el increíble amor de nuestro Salvador hacia nosotros, como un camino para nosotros. Now, obviously, as a teacher, I prefer to start with the correct answer rather than the mistake people make. Obviamente, como profesor, prefiero comenzar por la respuesta correcta en lugar de comenzar por el error que la gente hace. Okay, but let's take a look at a common mistake that even godly people can make. Pero miremos un error que incluso que es común y que incluso la gente piadosa comete. Now, just give me a moment here. I'll explain why I like to ask questions. I'm sorry. I will explain why I like to ask questions when I Okay. teach. Dice que va a explicar por qué le gusta hacer preguntas cuando enseña. Some of you have read some of the writings of my father, Dr. John Gerstner. Algunos de ustedes han leído escritos de mi padre, Dr. John Gerstner. But the most exciting, the most wonderful thing for me about my father was watching the way he would teach.
Pero una de las cosas más maravillosas para mí al mirar a mi padre es la forma en que él enseñaba. He would like to ask questions to make sure the person has thought through what they were really saying. Le gustaba hacer preguntas para ver si las personas estaban pensando a través de lo que iban diciendo. So I like to copy that as best I can. I'll be honest, I'm not as good a teacher as my dear father. Así que me gusta copiar eso lo mejor que puedo, aunque no soy tan buen profesor como mi padre. But we won't get a chance to meet him until we're together with him in heaven. So I guess I'm the best, I'll do the best I can to pass on what he did. Pero no vamos a poder conocerlo o no vamos a poder reunirnos con él hasta que estemos en el cielo. Así que voy a hacer lo mejor que puedo. So to introduce the mistake people make, I'd like to ask this question. Así que para presentar el error que la gente comete, voy a hacer esta pregunta. Me gustaría hacer esta pregunta. Does God make errors in his dealings with men? Sorry for the misspelling there with the typo. With men, Ujú. so that he has to change his plan. ¿Comete Dios errores en su trato con los hombres de manera que tiene que cambiar su plan? Esa es la pregunta. Absolutamente no. Yeah, well said, Danielle. Well said, Danielle. God forbid, Bien, I think dicho. is the way Paul would say that. What a horrible thing to think, right? Bien dicho, ni Dios lo quiera, qué cosa más terrible, qué pensamiento más terrible. Now let me ask a similar question. I didn't write it out, but I'll ask a similar question. Voy a preguntar una interrogante similar, aunque no la escribí allí. Was God surprised by something so that he had to change his plan? ¿Fue Dios sorprendido por algo de manera que tuvo que cambiar su plan? Many are saying no. Exactly. With You their can shake heads. your head. That's fine, my brother. Your brothers, exactly. You Exactamente. see, if we think about it, Si we, pensamos en well, esto, let me ask another question. Why do we change our plans? déjeme preguntar otra cosa. ¿Por qué nosotros cambiamos de plan? Anyone? Well, why do Cualquiera. we as human beings change our plans? ¿Por qué como seres humanos cambiamos de plan? Porque no lo sabemos todo. Because we don't know everything. So we chose, for example, we might have chosen to meet together for this class in Chile, and we didn't know the COVID pandemic would come and make travel so difficult. Por ejemplo, podríamos haber decidido hacer esta clase en Chile presencialmente sin saber que ocurriría lo de la pandemia del COVID y que se iban a haber impedido los viajes. All of our plans have changed dramatically in the past year throughout the whole world. Todos nuestros planes cambiaron dramáticamente en el año pasado a lo largo del mundo. But was God surprised by COVID? Pero ¿fue sorprendido Dios por el COVID? Where's my brother Daniel? Absolutely not. Right? ¿Dónde está mi hermano Daniel? Absolutamente no. Absolutely not. Of course not. Absolutamente no. Por Okay. supuesto que no. You know, or again, would God have made a bad plan? ¿Podría Dios o habría Dios hecho un mal plan? I will be honest, pastors, and those of you who are already ministers, and those of you who are preparing, there have been many times I tried to do something at my church, and I realized it was not a very good idea. Voy a ser honesto con ustedes, pastores, aquellos que ya están ejerciendo el ministerio y quienes se están preparando. Varias veces he pensado en ciertas ideas para la iglesia, ciertos planes para la iglesia, y me he dado cuenta que no era una buena idea. For example, I planned a Bible study where we would have a meal together every time. Por ejemplo, planifiqué un estudio bíblico en el que íbamos a tener una comida juntos cada vez que nos reuníamos. But I didn't give enough time after work for any food to be prepared. Pero no di el suficiente tiempo después del trabajo para que se pudiera preparar alguna comida. So I made a bad plan. I had to change it. Así que hice un mal plan y tuve que cambiarlo. But it would be a sin to say God has the problems that you and I do with our planning. Pero sería un pecado decir que Dios tiene los problemas que tú y yo tenemos cuando hacemos planes.
So God never replaces a plan because he needs to. Así que Dios nunca reemplaza un plan porque necesita hacerlo. Rather, as we'll see from scripture, God has the same plan from beginning to end. Más bien, como vemos en la escritura, Dios tiene el mismo plan desde el comienzo hasta el final. But he teaches people about his plan in different ways at different times. Pero Él enseña a las personas acerca de su plan en diferentes formas y en diferentes momentos. Okay. So again, this is a more complex question, but you guys have been doing so well. So in scripture, what would you say old means? Bien, este es un término complejo, pero ustedes lo han estado haciendo bien. Así que, ¿qué creen ustedes que la escritura significa antiguo? This one may be difficult. Will anyone take a shot at it? Because this is difficult. By the end of the class, by the midterm, I'm sure we'll all be comfortable with this, but is anyone brave enough to take a shot at this? I think old, the meaning of old is defined by the person of Christ, by the relation that it has with the person of Christ. Creo que lo antiguo tiene que ver con la relación que tiene eso con la persona de Cristo. So I think Go ahead. scripturally, Mhm. scripturally old means something that prefigured or announced Christ, but is not the reality revealed yet. Así que creo que antiguo significa algo que prefigura o anuncia la persona de Cristo, pero no es la realidad revelada o manifiesta todavía. Well, Pastor Alex, you make me very happy. If I lose my voice, you just please carry on with the lecture. That was an excellent comment. Dice que está muy feliz y si pierde su voz que continúe con la clase. The only little tweak, I don't know how you say tweak in Espanol, the only little tweak I would make to your comment, tweak, a real minor change. Tweak is it's an idiom. It's a very little change, like a Okay. cambiincho or something like that. Yeah. La corrección pequeña que haría es. Yeah, and I don't even know I'd say correctido. Okay. This is very hard to word in the most biblical way. Esta es una palabra muy difícil en el sentido bíblico. Let me repeat the heart of what you said, which is the most important point. Beautifully said. Okay, déjeme repetir el corazón de lo que dijiste, que fue un buen punto, bien hecho. The old means the earlier manifestation of God's grace before Christ. So we might say earlier might be better. En lo antiguo es la manifestación temprana. The earlier, what? I'm sorry. Manifestation of Christ, of Okay, God's grace, okay, excuse me, okay, of God's grace before Christ came in the flesh. Okay. Lo antiguo significa la manifestación temprana de la gracia en Cristo antes de que Él viniera. But it still was, the glory was still there. It was a manifestation. It was not as clear. Pero la gloria estaba allí igual, aunque la manifestación todavía no era tan clara. So then, you in that same line of thought that Pastor Alex has helped us with, so then what does Scripture mean when it speaks about new? Very similar to what Alex has already given us, in my opinion. En la misma línea de lo que Pastor Alex decía, entonces, escrituralmente, ¿qué significa lo nuevo? Que sería muy similar a lo que Pastor Alex dijo. Por aquí, Andrés. Yeah. Andrés here. Bueno, mire, lo que con respecto a lo nuevo, sería como una manifestación más clara de la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento, ya revelada completamente en la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Eso podríamos llamarlo nuevo con respecto al Nuevo Testamento. So the new would be a clearer manifestation in the person of Christ, completely Yes. revealed. Yes, absolutely. Beautifully said too, my brother. Yeah. Hermosamente dicho. Yeah. Hermano. Now, are we getting this? Because once
it's almost, excuse me, once you hear it said, it seems so clear. Está claro esto porque una vez que lo escuchamos dicho, parece tan claro. There's one plan God had of grace from all eternity. Hay un plan que Dios tuvo relativo a la gracia desde toda la eternidad, But he revealed it in different ways throughout history. pero Él lo reveló de distintas formas a través de la historia. Now, later, probably tomorrow, we'll look even deeper into how the Bible teaches this began before the foundation of the world. Así que más tarde, quizá mañana, vamos a ver más profundamente cómo Dios inició todo esto antes de la fundación del mundo. But right now, we need to realize, no, it's not it's not the new replaces the old. The new more clearly reveals what the old was meant to show. Pero ahora tenemos que darnos cuenta de que no es que lo nuevo reemplaza lo viejo, sino que revela más claramente lo que lo antiguo ya mostraba. Okay, well, praise God. Let's move on to the next one. First of all, are there any questions? I mean, that was a very good discussion. Thank you again, Pastor Alex, and I forgot the first name of our brother Valenzuela, but thank you so Andres. much too, brother. Both you did excellent. But are there questions? I don't want people to be confused. Are there any Great. questions at this point? Great. Antes de continuar, bueno, hemos tenido un excelente diálogo. ¿Y alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? Por acá yo, Pastor Alex. There is another question. Okay. Another one of my homonymous, so of course you may ask a Yes. question, brother. Dice que es un homónimo, alguien que tiene el mismo nombre, así que por supuesto va a responder la pregunta. Sí, entonces podríamos resumir que la revelación, en realidad lo nuevo y lo antiguo sería la revelación progresiva de la gracia. En resumidas cuentas. Perdón, hermano, lo que pasa es que entró mi hijo. Tuve que, my son entered to the office. Yes, so we have. I I'm lost glad the you have a question. young theologian. We've had a dog theologian. We have Yes. everyone wants to join the class. That's wonderful. Exactly. Give him a hug Exactly. from me. Okay, sí, dice que tenemos un teólogo, un perro teólogo, un joven teólogo, todos quieren estar en la clase, así que bueno. Perdón, hermano Jonathan, perdí la pregunta. No se preocupe, se lo repito. Era, en resumidas cuentas, sería lo antiguo y lo nuevo sería, en términos bien resumidos, la revelación de la gracia de Jesucristo progresivamente. So to sum it up, the old and the new would be the revelation of Jesus' grace progressively. That would be the relationship. Progressively revealed. Revelado. You see, progressively revealed. Sí, revelado progresivamente. See, let me explain, Pastor Jonathan, or Brother Jonathan. Were people rescued from hell? Were people saved in the Old Testament? Déjame explicarlo, hermano Jonathan. ¿Las personas en el Antiguo Testamento eran salvas y rescatadas del infierno? No. He says no. They weren't saved yet. Well, brother, remember what the Bible said? Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Recuerda lo que dice la Escritura, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. So when Abraham died, did God see him as a sinner in God's eyes or as righteous in his eyes? Así que cuando Abraham murió, ¿el Señor lo vio como un pecador o como un justo ante sus ojos? Como un justo, pero ese era el pueblo de Israel. Pensé que la pregunta era más generalizada hacia los gentiles. He says that as a righteous one, but it was the people of Israel, and he thought that the question was addressed to or talking about the Gentiles. No. At this point, okay. The question is addressed to anyone. How is any person
Jew or Gentile, at any time saved? La pregunta se relaciona con todos o con cualquiera. ¿Cómo cualquier persona, judío o gentil, podía ser salvo o puede ser salvo siquiera en cualquier tiempo? Maybe to explicar too in my question, like for example, Brother Jonathan and the class, we have Abraham, of course, the father of the faithful, but Naaman, we say in English, or Naaman, Yes. again as well. He was a Gentile who apparently became right with God. Sí, para explicarlo más, teníamos a Abraham, quien es el padre de la fe, pero también tenemos a Naamán, el sirio, y quien también fue, por lo que vemos, justo delante de Dios. Fue hecho justo delante de Dios. So they came, when they died, did God see these men as sinners in his eyes or as righteous in his eyes? Así que cuando ellos murieron, el Señor los vio como ante sus ojos, como pecadores o como justos. Fueron justificados. Like justified. Yeah, exactly. So that they were saved just as we are saved by the same way God worked salvation. Exacto, así que Dios, ellos fueron salvos de la misma forma que nosotros somos salvos, en la misma forma de salvación. And that salvation, okay, well, here, maybe I should ask you, but I know this is something we knew even before we heard the call of God to become pastors or to study more deeply. How are we right with God? Y esto es algo que probablemente sabemos antes de que seamos pastores, y es cómo sorry, what was the question? Yeah, of course, excuse me, Alex. How are we right with God? How are we right in God's eyes? ¿Cómo somos justos delante de Dios, ante sus ojos? Por la Esa es fe. la pregunta. Exactly. By faith. Exactly, brother. By faith, we receive whose righteousness? Y por la fe recibimos la justicia de quién? De Cristo. Precisely Jesus' on righteousness. Yeah, precise on this. So Abraham was covered with the righteousness of Christ. Así que Abraham estaba cubierto por la justicia de Cristo. Naaman, I think you say, was covered with the righteousness of Christ. Naamán estaba cubierto por la justicia de Cristo. But it was not as clearly seen by them in the earlier period than we see now that Christ has come. Pero no lo podían ver tan claramente en el periodo más temprano que lo vemos ahora que ya Cristo ha venido. Okay. Now, we will spend much more time on this point. And thank you so much, Brother Jonathan, for raising the question. Like, even I'm thinking next class tomorrow night, we have a lot as we talk about the one covenant and how Scripture teaches this. But, okay, sorry, I gave you too much, excuse me. Dice, gracias por hacer la pregunta, hermano Jonathan. Y bueno, vamos a estar viendo mucho más de esto probablemente mañana. But I want all of us to see even now, it's both biblical, as we see from 1 John. This is biblical, as we see from 1 John. Pero quiero que todos veamos en este momento que es bíblico a partir de lo que apreciamos en 1 de Juan. And it's also what we common sense using the mind God has given us. Incluso es sentido común usando la mente que Dios nos ha dado. God doesn't need to change his plan. Dios no necesita cambiar su plan. He has one plan to rescue men and women. Él tiene un plan para rescatar a hombres y mujeres. He reveals it in different ways. Lo reveló o lo revela en distintas formas. And praise God, we live in the day that sees it so much more clearly than Abraham and Naaman. You know. Y gracias a Dios vivimos en una era donde lo podemos ver
mucho más claramente que lo vieron Abraham y Naamán. But because of who God is, there is only one plan. Pero por causa de quien Dios es, hay solo un plan. Okay. Okay. Other questions before we move on? ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Pastor Alex. Sí, Isaac. Lo que pasa es que ando perdido. Cuando dice Primera de Juan, ¿a qué capítulo se está refiriendo? Primera de Juan 2. He asks, what chapter of 1 John are we talking about? Oh, let's click back. I'm pretty sure it's 2, but I don't want to. My memory is not what it used to be, Alex. Yeah, there it is. Sí, Primera So, de so Juan 2. please, yeah. And my friends, I'm sorry we've been unable to get anything but the Bible translated, but we certainly can make sure you guys get the slides at the end, and at least with Google Translate or something, you could make access to them. So that we'll eventually try to get the slides to you. Sí, perdón que solo tenemos los versículos traducidos en español y que el resto de la presentación está en inglés, pero se puede usar Google Traductor para ayudar en eso. But it's very important, my friends. Let me explain this. This is me speaking as your new teacher, as your new professor. Pero es muy importante, amigos, y esto lo hablo como su nuevo profesor. You must take notes now. It's very important. Es muy importante que tomen apuntes. Es muy importante. It doesn't matter if you have a PowerPoint in front of you or not. You need to process this in your mind and write things down. No importa si tienen una presentación ante ustedes o no, necesitan anotar esto, ponerlo por escrito y procesarlo. Now, perhaps some of you are like me in this regard. Quizá algunos de ustedes son como yo en este asunto. Unfortunately, I have very bad handwriting. Desafortunadamente tengo muy mala letra. I lived for a while in the Netherlands, where pastors in the Reformed tradition preach for about an hour and a half. The sermons are an hour and a half. Viví un tiempo en Países Bajos donde los pastores de tradición reformada predicaban por 1 hora y media. And I have to explain what the other times I've been in church traditions where people preach a long time, it's 70% heart and maybe 30% the scripture. 70% what, sorry? Of the heart, preaching from the heart and their feelings. Okay. Y lo que he visto culturalmente cuando hay predicaciones tan largas es que el 70% es como predicando del corazón y 30% de la escritura. No, I still praise God to be with believers who love to be in God's presence so much, but it's obviously that's easier to understand if there's just 30% teaching from the Bible and 70% sharing one's heart. Doy gracias a Dios de poder compartir con personas que le aman y se hace más fácil cuando es 30% la Biblia y 70% hablando desde su corazón. But here it was verse by verse Bible for an hour and a half with very little emotion, very little of the heart. Pero en esa experiencia en Países Bajos lo que pasaba era versículo a versículo la predicación y bastante poco de su corazón. And Dutch was my second language, just like those of you that are using English as a second language. Y ese era el de holandés o el neerlandés era mi segundo idioma. And I would take el inglés como segundo idioma. Disculpe, Pastor. And I would take notes and notes and notes. Y tomaba apuntes y apuntes y apuntes. And I would look at them afterwards and I could hardly read anything. Y los miraba después y apenas podía leer algo. No, because my writing was so bad. Porque mi letra era muy mala. But it still made me remember there's something about writing things down that help us remember, even if we lose the paper or forget what we wrote. Pero aún así me ayudaba a recordar, porque hay algo que ocurre cuando escribimos que nos ayuda a recordar lo que escribimos, a pesar de que perdamos el papel o no entendamos lo que escribimos.
But anyway, so please take notes for your Así que por own favor, good and certainly for the midterm. But let's go to the next slide. Oh, sorry, yeah. así que por favor tomen notas y viendo también el examen de intermedio. Okay. Vamos adelante. Okay. So our next point on Bible beginnings is that term testament. Así que el siguiente punto en estos principios bíblicos es la palabra testamento o pacto. Now, you see, I immediately, as you say, move it to, well, this is a good, excuse me, Alex. As you mentioned, pacto is covenant. Is there a different word for testament? Or Yes. I'll say the same in Espanol. Yes. Do you say New and Old Testament in Espanol? Okay, then, yeah. Yes, exactly So, the same. Okay, so it's very interesting for us why the word testament is used for the Bible. Así que es interesante la manera en que la palabra testamento es usada en la Biblia. Because the term testament is not used in the scriptures itself. Porque la palabra testamento no está usada en la Biblia misma. And now that doesn't mean it's a bad word. Lo que no significa que sea una mala palabra. There are many times godly people introduce terms to name biblical concepts. Muchas veces personas piadosas introducen conceptos que no están precisamente en la Biblia. Yeah, the most famous probably is the term Trinity. Quizá el más famoso es la palabra Trinidad. It's not in the scripture, No está en la escritura, but the scripture clearly teaches there is Pero one la- God, pero la escritura claramente enseña que hay un Dios, and God the Father is God, que el Padre es Dios, God the Son is God, que Dios el Hijo es Dios and God the Holy Spirit is God. y Dios el Espíritu Santo es Dios. Now, because enemies of the faith try to attack that truth, Y por causa de los ataques de los enemigos de la fe a esa verdad, very early on, the Christians started using the term Trinity to summarize that biblical truth. muy tempranamente los escritores piadosos empezaron a usar la palabra Trinidad para resumir esa verdad. So it's somewhat the same with testament. Y algo similar ocurre con testamento. The thing that testament adds that the biblical term covenant does not have is the idea of death. Lo que el testamento agrega, la palabra testamento agrega que no tiene la palabra pacto, es la muerte, la idea de muerte. In English, the document that someone uses to say how they want their possessions to be given, to whom the possessions are given after they die, we call the last will and testament. En inglés, el documento que se usa para dejar la voluntad de una persona sobre cómo administrar sus bienes cuando hayan muerto, lo llamamos la última voluntad y testamento. Okay, so of course, the covenant involves the death, the most important death of all time, the death of the Son of God for us. Obviamente, el testamento incluye el pacto, digo, incluye la muerte más importante de la que podamos hablar, la de Cristo. Still, when we speak of the relationship between the testaments, it's probably good to use the term the Bible itself uses, which is covenant. Pero cuando hablamos de la relación entre los testamentos, probablemente sea mejor ocupar la palabra que la misma Biblia ocupa, que es pacto. Now, I realized here, I put the Hebrew and Greek for covenant, but I didn't transliterate that. Excuse me. Me doy cuenta de que puse el término en hebreo y en griego, pero no los traduje, perdón. Now, do you take Greek and Hebrew as part of the program here, Pastor? Yes, but not yet. Okay, no problem. Well, already you're probably aware there are excellent programs on the internet or software you can buy that can introduce you to using the Hebrew and Greek too. But yeah. Sí, preguntaba si hemos tomado hebreo y griego en el seminario y le dije que no todavía. Dice que hay excelentes programas en internet para tomar hebreo y griego.
But the first one, clearly written in Hebrew, is Berith. Pero And you la can translate primera, it. la primera claramente escrita en hebreo es Berit. Okay. And that is very significant because it comes from the Hebrew word for cutting. Y es muy significativa porque viene del término hebreo para cortar. So they would talk about cutting a covenant. Así que ellos hablaban de cortar un pacto. Now, the term diatheke, which is the second one, the Greek word, also speaks about uniting people. El término diásteke, que es el griego, el segundo, hablaba de unir a las personas. Now, but let's stick with the term berith primarily, because obviously this was the first word historically that God used to describe his relationship with humanity. Pero quedémonos primero con el griego, perdón, con el hebreo berit, porque fue el primero usado por Dios para referirse a su trato con los hombres, históricamente usado. So as we say, the Hebrew would say cutting a covenant, which Así que implied shedding of blood. Sorry. Así que como decíamos, los hebreos usarían el término cortar un pacto, lo que implicaba el derramamiento de sangre. And so we have an agreement that is so serious that blood is shed. Así que tenemos un acuerdo que es tan serio que se derrama sangre. Yeah, and maybe I'll skip to my bottom point and come back. It's interesting that God is using this cultural construct of the time of Abraham. Y aquí me salto al último punto de la lámina, y es interesante, digo, que Dios usara un constructo cultural para hablar de estas verdades. To explain his relationship between himself and those who are in relationship with him. Para explicar su relación de él con aquellos en los que entró en esa relación. Now, let's just take a moment on this, my friends. God is in a very unique place when he uses culture. Tomemos un tiempo aquí con esto, y ocurre que Dios está en un lugar bastante único cuando usa la cultura. You and I, as pastors, we look at the culture and think of things we can use to illustrate a spiritual point. Ustedes y yo como pastores miramos a la cultura y pensamos en cosas que podemos usar para ilustrar algún punto. It would be inappropriate to be lecturing for Chile and not give at least one illustration from football. Sería muy inapropiado hablar acerca de Chile y no dar ningún ejemplo sobre el fútbol. I find it fascinating. As you know, you all grew up with football. Football became much more popular in the United States in the later part of my life. Yo lo encuentro fascinante. Ustedes crecieron con el fútbol, pero el fútbol se volvió popular en Estados Unidos ya en la parte más reciente de mi vida. But I find absolutely fascinating how at the end of the game, none of the players now know how long the game is going to continue, that before the officials declare it over. Pero encuentro fascinante que al final del juego ninguno de los jugadores sabe exactamente cuándo va a terminar el juego, mientras el árbitro no pite el final. Right. Yeah, like we say stoppage time in English. I'm sure there's a term in Spanish, but after the game is sort of over, but it's all up to the officials, the amount of time they stop play. Claro, hay un tiempo en el que ya se supone que va a terminar, pero se deja entregado al árbitro dar el pitazo final. I found that the most beautiful illustration of the end times. Esa me parece la más hermosa ilustración de los tiempos finales. For example, 1 John says this, we're in the final hour. Por ejemplo, 1 Juan dice que estamos en los últimos tiempos, o en la hora final. He wrote that in the 1st century. Escribió eso en el primer siglo. Now that's a long stoppage time from our perspective. A long what? Sorry.
stoppage time. What do you call it in Espanol? After the game's over and the official, Ok. but yeah, Ese es un, whatever ese that es term un, ese es un tremendo tiempo adicional desde nuestra perspectiva. right? But God wants us to realize everything is ready for his return. We need to be ready at any moment. Es como, está hablando como de un alargue. Y nos dice que Dios quiere que veamos que todo está listo para que Él regrese y puede ser en cualquier momento. So in my opinion, that example from football is the best illustration I've found to explain that biblical truth. Y desde mi perspectiva, ese ejemplo del fútbol es la mejor ilustración que encuentro para hablar de esa verdad bíblica. Excuse me for that distraction. Perdóname por esa distracción. But the point is, all we can do is look at things in our culture and say, oh, that's a good illustration. Pero el punto es que lo que nosotros podemos hacer es, y todo lo que podemos hacer es mirar a nuestra cultura y decir, sí, ese es un buen punto, una buena ilustración. But God is sovereign over culture Pero and Dios es over soberano history. sobre la cultura y sobre la historia. So he can allow a culture to develop practices that help us understand a spiritual truth. Así que Él puede permitir que las culturas desarrollen prácticas que nos ayudan a entender verdades escriturales. And to be honest, the covenant, as they did, the cultural covenants of the time of Abraham, teaches us so much about the way God deals with us. Y la forma en que ellos hacían los pactos en el tiempo de Abraham nos enseña mucho acerca de cómo Dios estableció los pactos. Right? And so here, to have two people come together, swear that they'll be faithful to each other and shed blood is a perfect picture of what God does. Así que tener a dos personas que se encuentran y juramentan que van a ser fieles a lo que dicen y derraman sangre es una perfecta ilustración de lo que Dios hace. Amen. And so, as we say, the best definition I've seen, and many people have tried, but this is the best I've seen of covenant, is in that next development. Yeah. La mejor definición que he encontrado, y varias personas lo han intentado, de pacto, es la que vamos a ver. Is an agreement between two or more parties, usually joined by an oath and a sign. Es un acuerdo entre dos o más partes, usualmente unidas por un juramento o una señal. And praise God, throughout almost the entire world, the most clear example of a contemporary cultural value. Well, let me say, excuse me, Alex. Could someone give the clearest example in our culture and most cultures of a contemporary covenant using that definition? Usando esta definición, alguien podría dar un ejemplo cultural común entre nosotros y en muchas culturas sobre cómo se hace un pacto. ¿El matrimonio? Yeah, exactly, Brother Daniel. Think about that. Every aspect. The two people standing face to face, in front of them, the pastor or priest, but symbolically representing God's authority. Entonces tenemos a dos personas en el matrimonio que están enfrente de uniéndose enfrente de un pastor o alguien que representa la autoridad de Dios. And then oath, both swearing to be faithful to each other till death separate them. Luego votos, juramentos, cada uno prometiéndose que van a ser fieles y no se van a separar. And even the tradition of a sign, in this case, the ring. E incluso la tradición de una señal, que en este caso es el anillo. But it's interesting how many of these very formal covenants remain in our cultures. Pero es interesante cómo muchos de estos pactos formales permanecen en nuestra cultura. In addition to marriage, just recently in the United States, we had the inauguration of a president. Además del matrimonio, hace poco en los Estados Unidos tuvimos el juramento nuevo de un presidente nuevo. And again, he's put his hand on the Bible.
and he made a solemn oath de before all the nuevo, people. él pone la mano en la Biblia y hace un juramento solemne en frente de toda la gente. Somehow we understand that there is something about a formal covenant that makes all of us take things more seriously. De alguna forma, todos entendemos que hay algo sobre un pacto solemne que nos lleva a tomar eso de manera más seria. Now, I think I know we all understand. Jesus said, we must let our yes be yes and our no, no. Creo que todos entendemos que Jesús dijo que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. So every time we give someone our word, we have to view it as a covenant that we will live by. Así que cada vez que damos nuestra palabra a alguien, lo tenemos que considerar como un pacto que estamos haciendo. But on the other hand, there is something when God chooses to make it visible, it makes it easier for us to understand. Pero por otro lado, también hay en algunos aspectos que Dios quiere hacer más visible lo que está haciendo. And I'm sorry, I lost the last idea. Yeah, it makes it even more visible for us, more concrete for us. Que lo hace más visible, más concreto para nosotros. Yeah. Let me perhaps conclude here and give time for one more question with one more thing from Scripture. And unfortunately, I'll look up the citation for next week. For tomorrow night. But okay, obviously, God's word is enough for us. Déjeme terminar con algo y dar espacio quizá para alguna otra pregunta, pero obviamente, obviously God's word is enough for us. Obviamente la palabra de Dios es suficiente para nosotros. God cannot lie. Dios no puede mentir. But it's beautiful that in the book of Hebrews it says God swore an oath of blessing. Pero es hermoso que en el libro de Hebreos dice que Dios interpuso un juramento de bendición. And because he couldn't swear by anything else, he swore by himself. Y como no podía jurar por ninguna otra cosa, él juró por sí mismo. I will surely bless you. I will surely. Yeah, that's what it says. I will surely bless you. Sí, el juramento de Dios dice, de cierto los bendeciré. So God's covenant being visibly shown by an oath or by a sign is his love for us. Así que el pacto de Dios hecho visible por un signo y un juramento es su amor por nosotros. Right? So we can be absolutely confident how serious God is about the grace he gives us. Así que podemos estar absolutamente seguros de cuán serio Dios, cuán cierto está siendo sobre el amor que nos está dando. Oh, amen. Wow. So we will pick up here tomorrow. Is there a question now before we go to our closing prayer? Anyone have a question they'd like to raise? ¿Alguna pregunta que alguien quiera realizar? Antes de terminar. Okay. Pastor. Yes. Oh, a question from the church again, brother. I need to be careful. Una pregunta and then de the la Church iglesia of de nuevo, Grace. dice. Yeah. Well, no, praise God, it's the Church of Grace. I'm glad it's not a question from the Church of the Law. But go ahead, my friend. Sí, dice una pregunta de la iglesia, tengo que ser cuidadoso, pero gracias a Dios que es una iglesia de gracia y no de la ley. Sí, me encantaría ser carismático, tener el don de lengua ahora para comprender bien. Pastor Alex, lo que pasa es que más que una pregunta, recordé un texto de Génesis 15, cuando Dios hace pacto con Abraham y parte los animales y dice que pasa la antorcha entre medio, se refiere a eso. Me acordé de eso solamente. Eso. Muchas gracias, Pastor, por la clase. He remembered the episode of Genesis 15 when God cuts a covenant with Abraham. Yeah, exactly. With the animals. Yeah, perfect example, my brother. I'm sorry, I didn't quite catch your name because you're on your church's. But what's your name, my brother?
Franco. His name is Franco. Brother Mhm. Franco, thank you so much. That picture where not only is the animal cut, it's cut in half. Very bloody. Ujú. Esa imagen donde el animal no solo se corta, sino que es cortado por la mitad, muy sangriento. But then God manifests himself as if he were walking right in the middle of the two halves of the animal. Pero luego Dios se manifiesta visiblemente como que Él está pasando al medio de esos animales cortados. So brother, why are we in relationship with God? Así que hermano, ¿por qué estamos en una relación con Dios? In light of that illustration you gave us. A la luz de esa ilustración que nos diste, hermano Franco. Por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Exactly, Brother Franco. Exactly. Only because Christ sacrificed himself before the judgment of God, ripped in half the anguish Exacto. he endured, so that Abraham and you and I can be in relationship with God. Exacto, solo porque Cristo fue sacrificado y fue cortado por la mitad. Creo que entendí como el velo. Es que nosotros podemos estar en relación con Dios. Amen. Well, Ujú. well, I'll begin again our class next time with a chance for questions. And so write down your question if you have any other questions. And then, Ujú. please. La próxima clase vamos a empezar con un espacio para preguntas, así que por favor escriban sus preguntas si las tienen. And then perhaps since Pastor Franco, Brother Franco just asked such a good question, would he be kind enough to close in prayer for us? Y ya que nuestro hermano Franco hizo una pregunta tan buena, podría a lo mejor cerrar en oración para nosotros. Amén, es un privilegio. Amado Dios, te agradecemos por este hermoso tiempo que nos has permitido reunirnos y ser expuestos ante tu palabra. Gracias por edificarnos, encaminarnos y alumbrar nuestras vidas para enfocarnos en ti. Señor, síguenos dando de tu gracia, de tu fortaleza y tu capacidad para poder comprender tu santa palabra. Y siempre, Señor, glorificarte con nuestro andar. Que esa verdad se haga vida en nosotros, para la gloria de tu nombre y para el beneficio de tu santa y bendita iglesia. En tu nombre oramos, Señor, y agradecemos por el pastor Jonathan, el pastor Alex. Bendice su vida, fortaléceles grandemente. Y te pedimos, Señor, que seas con nosotros durante toda esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Amen. Thank you all for being part of the class. It's a privilege. Again, as we prayed, thank you so much, Brother Alex. I know it's so hard to translate. Thank you, my friend. Thank you. Great. It was great. Thank God. Gracias a todos, dice el profesor. Bueno, ha sido un gusto. Does Pastor Jonathan from Colombia, anyone need to make any more announcements, or are we just guess not? Okay. Bueno, entonces despidamos al pastor. Luego quería hacerles una preguntita y un comentario acerca de la plataforma. Así que primero despidamos al pastor. So thank you, Pastor, for being with us. Thank you for your time. And now we will talk about the subject of the of course. So I'll Mhm. probably leave at this time, but God bless you so much. And Great. again, it's such a privilege to work with all of you. And I look forward to tomorrow. Thank you so very much. God bless you. Okay. Good. Bye-bye. Bye. Bye, Pastor.